Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y a todas, esperando que se encuentren bien en sus casas. Le damos formalmente la bienvenida al curso de microbiología de la pedagogía y enseñanza media en biología y química. Em, Curso que, como verán, a lo largo de todo el semestre, tiene una clara intención de, sobre todo en estos momentos que es muy difícil hablar de microorganismos sin que se asocien a los gérmenes estos que nos causan enfermedades, como las bacterias y los virus, sino expandir un poco más esta visión que tienen ustedes de los virus, de los virus y de las bacterias en general, de todos los microorganismos, y mostrarles esta otra cara de los microorganismos, que son estos seres esenciales, digamos, que crearon la vida en este planeta y que hoy día todavía la sostienen no solamente en la salud de las plantas, de los protistas, de los animales, sino que incluso en la salud humana, digamos. Así que de esta forma les quiero presentar eh, la historia de la microbiología, más bien una breve reseña personal de lo que creo yo que son aspectos fundamentales en la historia de la microbiología para que se vayan adentrando ustedes en este mundo fascinante, digamos, de los microorganismos. Fíjense que pudiéramos partir mostrando estos números que ya de por sí reflejan, ¿cierto?, la magnitud y la importancia de los microorganismos en nuestro planeta. Fíjense que si en la humanidad tenemos, en este universo tenemos aproximadamente, se calculan que tenemos aproximadamente 10 a la 21 estrellas, digamos, fíjense que tenemos 10 a la 31 microorganismos diferentes en nuestra Tierra. Es decir, el número de microorganismos que tenemos en nuestra Tierra supera con creces, digamos, el número de estrellas que tenemos en el universo. Y se cree que aproximadamente tenemos aproximadamente de entre 10 a la 12 especies diferentes de microorganismos en nuestra Tierra. Pero fíjense que no solamente eso es válido, como vamos a ver después incluso en mis clases de la microbiota humana, digamos, en nuestro cuerpo tenemos aproximadamente el mismo número de células microbianas que células humanas. Ustedes conocen que aproximadamente tenemos 10 a la 14 células humanas en nuestro cuerpo. Bueno, se cree que entre esa misma cantidad o 10 veces más de células microbianas tenemos en nuestro cuerpo, lo que sin duda, como vamos a ver en mis clases más adelante, no se trata solamente de una contaminación y algo que debemos evitar, sino que por el contrario, algo que vamos a demostrar que es esencial para la vida humana, digamos. Y también, bueno, estas cifras que ustedes yo creo que quizás conozcan mucho más, digamos, de la cantidad de microorganismos que hay en un gramo de tierra, la cantidad de microorganismos que hay en los océanos, etcétera, etcétera. Entonces, este mundo microbiano, digamos, como vamos a ver a lo largo de todo el semestre, verán ustedes que no son solamente gérmenes que nos causan enfermedades, sino que también microorganismos que son esenciales para la vida de muchas de la vida que existe en este planeta. Siempre las clases me gusta de alguna forma comenzarlas, ¿cierto? Con, con- con- con estas dos imágenes, digamos, para ilustrar un poco de alguna forma el enojo que tenemos los microorganismos con este señor que está a la derecha, este gran sabio inglés que todos imagino conozcan, en Charles Darwin. Sin embargo, como vamos a ver en muchas de nuestras clases, digamos, eh, 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 es sin duda el aporte de Lynn Margulis, esta bella señora que está a la izquierda, digamos, y quien hemos tenido la posibilidad de visitar, de visitarnos en Chile, digamos, mientras estuvo viva. Es sencillamente un aporte trascendental, digamos, en la comprensión de la evolución de la vida en la Tierra, digamos, algo que vamos a tocar en mi clase, digamos, pero sobre todo de la vida microbiana en nuestro planeta, digamos. Ella tiene una frase muy bonita, digamos, que hace de alguna forma un homenaje a nuestro Humberto Maturana, donde dice que la vida en el planeta es autopoyética, esencialmente fotosintética y de escala planetaria, lo que de alguna forma refleja, digamos, que toda la vida en el planeta se basa precisamente por la actividad microbiana, son fundamentalmente de la vida que sostiene nuestro planeta, digamos, y cómo los microorganismos y la cooperación entre los microorganismos ha sido esencial en la evolución de toda la vida en la Tierra, digamos. Algo que, como vamos a ver, en el caso de Charles Darwin, digamos, increíblemente, completamente ignoró, digamos, los microorganismos en todas sus teorías evolutivas, digamos. Aún no sabemos por qué, digamos, pero es un hecho. Y llamo esto la atención porque quizás muy pocos conozcan, digamos, que, bueno, ¿por qué Charles Darwin ignoró los microorganismos, digamos? Les hago la mención que solamente en una parte de su famoso libro de El origen de las especies, digamos, mencionó aquellos infusorios, digamos, es la única mención, digamos, que existe en toda su vasta literatura, digamos, de la evolución. Sin embargo,
llama la atención que 3 de sus hijos, Mary Eleanor, Charles Warren y Elizabeth Darwin, los 3 murieron por un microorganismo, particularmente el Streptococcus pyogenes, que en ese momento, digamos, era casi la enfermedad cutánea, digamos, aquel microorganismo que era causante de casi todas las infecciones que teníamos en la piel, producto de cortes, etcétera, etcétera, digamos. Es decir, microorganismo que producto de su acción dieron muerte a 3 de los hijos de Charles Darwin, por lo tanto llama notablemente la atención, digamos, que este sabio inglés, caracterizado por esa minuciosidad y por esa acuciosidad, digamos, en sus investigaciones, no le llamase la atención, digamos, en cómo encajar los microorganismos, digamos, en toda su teoría, digamos, de la evolución de la vida en la Tierra, digamos. Algo que sí no dejó de hacer otro de los grandes científicos de nuestra naturaleza. Ustedes conocen que Carlos Linneo, digamos, fue quien hizo realmente la clasificación de todos los organismos y de todas las especies que existen en la Tierra, digamos. Incluso él hablaba de estos 3 grandes reinos de la naturaleza, digamos, el reino animal, el reino vegetal, incluso mencionaba hasta el reino mineral, digamos. Y en sus grandes contribuciones, sobre todo su libro más famoso, que se llamaba Sistema Naturae, tuvo 2 ediciones. Y fíjense que a pesar de que los microorganismos claramente no entraban en esta clasificación de animales, ni de vegetales, ni de minerales, digamos, eh, eh, Carlos Linneo sí no ignoró, digamos, los microorganismos. Al contrario, en la última edición, en la edición número 12, en las últimas 2 páginas de su libro Sistema Naturae, ubicó a los microorganismos en un nuevo género que él llamó caos, y particularmente a las bacterias, a estos infusorios que todavía no sabíamos muy bien, digamos, pero sabíamos que aparecía, digamos, en determinadas sustancias, digamos, los llamó caos oscura. Y fíjense que es muy bonito, porque precisamente cuando uno lee el concepto, digamos, o la acepción que él refiere para mencionar a las bacterias, se refiere que todavía se ocultan muchísimas moléculas vivas que tal vez deban ser dejadas a la posteridad poder develar. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien Carlos Linneo nos supo, digamos, cómo ubicar, digamos, a los microorganismos, digamos, sí, de alguna forma no dejó de mencionarlos y los acuñó, digamos, en este género, donde básicamente ubicaba, digamos, a todo lo que no tenía ubicación, digamos, en su sistema natural de todas las especies y de todos los reinos. Digamos. Pero, ¿por qué decimos y por qué insisto, digamos, en el enojo con Darwin, digamos? Porque fíjense que 100 años antes de Darwin fueron precisamente quienes primero observaron los microorganismos. En este caso no fueron científicos, sino Anthony van Leeuwenhoek, que para quienes no conocen la historia, era un vendedor de telas, digamos, holandés, que siempre tenía la obsesión, ¿cierto?, de tener mejores telas, digamos, ustedes conocen que la calidad de las telas en definitiva se puede medir por la cantidad de hilos, digamos, y la fortaleza que pueda tener la misma, digamos. Y para eso entonces él lo que hizo fue un diseño de montar una serie de aparatos que permitían, digamos, la fijación de un lente, como se puede observar acá a la derecha, y ese lente entonces le permitía aumentar, ¿cierto?, el campo visual que le permitía, digamos, llegar a una mayor resolución para poder observar, digamos, la calidad de estas telas, digamos. Fue así como cuenta la historia, digamos, que se le ocurrió en algún momento poner una gota de agua de charca, digamos, de su pueblo natal, que era Delft, allá en los canales de Holanda, digamos, y realmente, bueno, el resto que ustedes lo conocen, que es historia, digamos, y la observación de estos kleine Dierkens o animaculum que observaba Anthony van Leeuwenhoek o que observó Anthony van Leeuwenhoek. Fíjense que aquí les pido si quiere que hagamos un ejercicio de poder de alguna forma observar lo que quizás pudiera haber visto, digamos, Anthony van Leeuwenhoek al observar, digamos, una gota de agua cierto, en su microscopio, digamos. Fíjense, todos estos bellos mundo microscópico, todo ese mundo protozoario, digamos, todo ese mundo protista, que pudo haberse claramente observado por primera vez gracias a este descubrimiento que hizo Van Leeuwenhoek para poder observar aquellos microorganismos que no eran observables a simple vista, digamos. De forma tal que
Esto incluso cuenta la historia, digamos, que era casi realmente un verdadero circo, digamos, sí, sí. En la época, en esa época, en 1700, era muy habitual, digamos, que los circos mostrasen personas, digamos, o llamados freaks, o personas que, claro, tenían algunas deformaciones genéticas, etcétera, etcétera. Esto cambió completamente, digamos. Dicen que habían colas, digamos, para poder observar todos estos organismos vivos, digamos, microscópicos que se pudieron observar por primera vez gracias al microscopio de Van Leeuwenhoek. Pero bueno, ustedes conocen que sin duda no podemos hablar de la microbiología y su historia, digamos, sin hablar de quizás uno de los más connotados y padres fundadores de la microbiología, quien es Luis Pasteur, digamos. ¿Por qué decimos que Luis Pasteur es uno de los padres fundadores de la microbiología? Bueno, porque sencillamente muchos de los grandes descubrimientos de la importancia de los microorganismos en diferentes procesos y en diferentes ámbitos, digamos, fue precisamente sus descubrimientos. Por ejemplo, y uno de los más connotados, es el descubrimiento de que la fermentación alcohólica, sí, ¿cierto? Este proceso en lo cual los azúcares los convertimos a etanol con el concominante producción de poder reductor, digamos, para obtener el ATP que requieren todos estos microorganismos, digamos. Bueno, fue precisamente Luis Pasteur quien descubrió, digamos, que este proceso, digamos, de producción de etanol con la producción de gases, digamos, y la concominante producción de poder reductor para la síntesis de ATP, digamos, eran responsables los microorganismos y particularmente estas levaduras, ¿cierto? En este proceso que todos conocemos que hoy día es esencial para todos los brebajes que fabricamos, ¿no? Pero fíjense que Charles Darwin no solamente descubrió la fermentación alcohólica, también descubrió la fermentación láctica, que es realizada por otros microorganismos, en este caso fundamentalmente bacterias, digamos, y donde el producto final entonces de la fermentación no es el etanol, sino que precisamente el ácido láctico, digamos. Y proceso que ustedes conocen que también es esencial, digamos, para la elaboración de algunos lácteos, como pueden ser los yogures y demás. Pero fue sin duda este famoso experimento, digamos, de Charles Darwin que tiró por tierra, digamos, todas las teorías que abordaban que la vida se generaba espontáneamente, digamos, es decir, todos aquellos que decían que uno dejaba un frasco solo sin ningún microorganismo, digamos, y después en ese frasco, digamos, podía aparecer vida, digamos, todo, por supuesto, muy influenciado por el pensamiento conservador de la Iglesia Católica en esa época, digamos. Y ustedes conocen este famoso experimento, ¿cierto?, que desde ya se menciona en los colegios, digamos, pero yo creo que es algo muy esencial para poder ilustrar, digamos, este pensamiento científico y cómo si uno vierte, ¿cierto?, un caldo en un frasco, digamos, y uno de alguna forma esteriliza ese frasco una vez sellado y lo hierve, es decir, de alguna forma uno esteriliza todo lo que está en el contenido y hace un doblez, digamos, en este frasco de forma tal que los microorganismos quedan retenidos en esta porción de la derecha y por supuesto no pueden viajar hacia el interior del frasco. Bueno, en este caso, si dejamos el frasco completamente vertical, que fue el gran descubrimiento que hizo Pasteur, bueno, claramente, como nunca va a haber contacto de estos microorganismos que están en el extremo del frasco, de este cisne, digamos, con el líquido que está contenido en el mismo, por lo tanto nunca va a haber contaminación, que es lo que ocurre a la izquierda. Sin embargo, si de alguna forma, aunque el frasco esté cerrado, hayamos esterilizado el mismo y hayamos esterilizado esta porción, digamos, que comunica el doblez, digamos, sin embargo, si nosotros hacemos contacto al inclinar este frasco con los microorganismos entonces que están a la derecha, entonces ese caldo se va a contaminar con microorganismos. Entonces, no era una generación espontánea, sino más bien una generación inducida, digamos, por una inoculación que ocurre entre un lado que está contaminado y otro que no está contaminado, lo que hace que ocurra y que aparezca, digamos, vida en este caldo. No es una generación espontánea, porque no siempre ocurre como lo demostró brillantemente en la izquierda en el caso de que nunca se encontrase en los microorganismos la zona contaminada con el líquido original. Pero fíjense que Pasteur incluso tiene muchas más contribuciones. Una contribución que quizás se habla muy poco, a pesar de que precisamente es un proceso que lleva su nombre, como es el caso de la pasteurización, donde Pasteur demostró, digamos, que precisamente el poder calentar determinados alimentos, digamos, no a una temperatura que causase la ebullición y la descomposición de los elementos, digamos, claramente que pueden formar parte de ese alimento, digamos. Sin embargo, él, al
lograr una temperatura, un aumento de temperatura controlado, permitía de alguna forma la esterilización de muchos de los alimentos, digamos, y la concominante guarda, digamos, de los mismos para su posterior uso. Algo que claramente cambió completamente la industria alimenticia, digamos, por la capacidad entonces que ahora los teníamos los humanos de poder conservar determinados alimentos, digamos, y no tener que consumirlos al momento, digamos. Pero fíjense que quizás uno de los grandes aportes, y otro de los grandes aportes, digamos, de Louis Pasteur, fue precisamente el descubrir la teoría de los gérmenes como causantes de las enfermedades. Fíjense que hasta ese momento la teoría imperante es la teoría miasmática, digamos, según la cual se explicaban las enfermedades producto de este conjunto, ¿cierto?, de emanaciones fétidas de los suelos, aguas impuras como las causas de las enfermedades. Bueno, claramente cuando tomamos un agua que es impura nos contaminamos, pero la causa no es el agua impura en sí, sino aquellos microorganismos que pudieran estar presentes en ella, como pudiera ser un vibrio, etcétera, etcétera. Entonces, dos de los grandes padres de la microbiología, en este caso Louis Pasteur, con los estudios que él había hecho en el algodón, como vamos a ver posteriormente en el caso de los animales, digamos, las contribuciones de Robert Koch, dieron entonces con esta teoría de los gérmenes como causante de las enfermedades. Al demostrar entonces que muchas de las enfermedades que padecíamos los humanos, digamos, era producto de la presencia y la acción de microorganismos que claramente no eran observables a simple vista, digamos, y por lo tanto permanecieron ocultos, digamos, como agentes causales de muchas de estas enfermedades durante muchísimo tiempo, digamos. Esta enfermedad entonces podía explicar cómo en la atmósfera, como en las aguas y en otros momentos la presencia de un microorganismo y el traspaso de ese microorganismo a un organismo sano, digamos, podía entonces causar una enfermedad. Como digo yo, esto fue demostrado brillantemente, digamos, por Louis Pasteur en el caso de las plantas, digamos, y por Robert Koch, digamos, en el caso de los animales, digamos. Entonces, acá otro de los grandes aportes de la microbiología, digamos, Robert Koch, que con sus postulados, sus 4 postulados que vamos a detallar continuamente, afianzó, digamos, todos los postulados que permitían el conocimiento de la teoría de los gérmenes como agentes causales en enfermedades. ¿En qué consistía entonces esta teoría de los gérmenes que planteaba Robert Koch? Bueno, lo primero era que si uno tenía un individuo sano y un individuo enfermo, lo que dice Koch, y es su primer postulado, es que un microorganismo para ser causante de una enfermedad tiene que estar solamente presente en el organismo enfermo y no en el individuo sano. Entonces, ese es el primer postulado. Observar un microorganismo que solamente está presente en un organismo enfermo y no está presente en un organismo sano. El segundo postulado, que decía Robert Koch, es que él podría, y fue uno de sus grandes aportes, digamos, que podríamos de alguna forma aislar este microorganismo desde este individuo que está enfermo y podíamos crecerlo, digamos, en un determinado medio de cultivo. Algo que, como vamos a observar, ha sido quizás una de las partes más difíciles de los postulados, porque sabemos que a veces los microorganismos, en el caso de los virus, digamos, requieren determinadas condiciones especiales para poder ser aislados y no siempre podemos tener la posibilidad de cultivar el agente causal de una determinada enfermedad. Pero de forma tal que el segundo postulado lo que decía es que podemos entonces, ese microorganismo que está solamente presente en el individuo enfermo, podemos aislarlo y crecerlo en el laboratorio. El tercer postulado entonces que dice Robert Koch es que si nosotros tomamos entonces el microorganismo que está presente aislado en esta placa y lo inoculamos entonces en un individuo que es sano, entonces este animal es capaz de desarrollar la enfermedad, como podemos observar en 3. Si inoculamos entonces este ratón con el microorganismo que solamente estaba presente en el individuo enfermo, entonces este organismo sano es capaz de desarrollar la misma enfermedad. Y por último, entonces, en el postulado de Koch decía que éramos entonces capaces de volver a recuperar, ¿cierto?, este microorganismo que habíamos inoculado en 3 en este individuo que fue capaz entonces de desarrollar una enfermedad una vez inoculado en el mismo. Entonces, resumiendo, en el primer postulado de Koch dice que hay un microorganismo que está presente solamente en los individuos sanos
Es decir, enfermos que no están presentes en los individuos sanos. El segundo postulado dice que yo voy a ser capaz de aislar ese microorganismo desde ese paciente enfermo, y el tercer postulado dice entonces que si yo ese microorganismo que aislé lo inoculo en un individuo que es sano, va a desarrollar entonces la enfermedad. Y el último postulado entonces lo que ratifica es que si yo en ese organismo que desarrolló la enfermedad voy a poder entonces aislar nuevamente el mismo microorganismo que logré inocular. Esto, entonces, si se cumplen estos cuatro postulados, entonces podemos hablar de que un determinado microorganismo es el agente causal de una determinada enfermedad, que es lo que postulaba entonces la teoría de los gérmenes de Robert Koch. Esto, por supuesto, que se imaginarán que abrió todo un campo en la medicina, en la moderna, la llamada medicina científica, digamos, donde entonces que el efecto, las enfermedades son un efecto visible, ¿cierto? Ya sea a través de síntomas, signos, digamos, y que puede ser entonces buscada y eliminada mediante el tratamiento específico contra esa causa, digamos. Algo que podemos, por supuesto, ilustrarlo, digamos, ahora, y es un poco obvio, digamos, con esta enfermedad que estamos sufriendo ahora, el COVID-19, digamos. Es decir, si tenemos estas manifestaciones de un síndrome agudo respiratorio, los problemas pulmonares, o incluso las personas que son asintomáticas, algo que vamos también ver un poco más adelante, digamos, en otras de mis clases, podemos entonces de alguna forma, mediante un tratamiento específico, ya sea eliminando ese virus o, como vamos a ver después, dando una protección mediante vacuna, podemos entonces hacer un tratamiento específico contra este microorganismo que es el agente causal entonces del COVID-19. Bueno, alguien que sin duda es trascendental, digamos, en la microbiología y en la inmunología es este inglés llamado Edward Jenner, que quizás muy pocas personas conocen, digamos, y fue el creador de la primera vacuna que tenemos en la humanidad, digamos. Y fíjense que en este caso es una anécdota bien curiosa, digamos. Edward Jenner, digamos, y se dice, digamos, que una vez en una conversación con una persona que se llama Sara Niemes, que esa persona le dijo que en el campo la gente no contraía la viruela, que era una enfermedad que, como vamos a ver un poco más adelante, digamos, ha sido la causante de muchas de las grandes pandemias que teníamos en siglos anteriores, digamos, y los causantes de muchísimas enfermedades. Bueno, esta viruela, digamos, sabían muchas personas que existía una variante de la misma enfermedad que sufrimos los humanos, pero que la sufrían las vacas. Entonces, no fue hasta que esta persona, Sara Niemes, que era una persona que tenía una finca, que tenía muchísimas vacas, era una persona acomodada, era dueña de muchísimas vacas, por un saber popular del campo, digamos, siempre le hizo el comentario alguna vez a Edward Jenner que aquellas personas que de alguna forma se enfermaban de la viruela bovina no eran capaces de adquirir, digamos, la viruela humana, digamos. Viruela bovina que, entre paréntesis, era mucho más débil, digamos, y no causaba los síntomas tan complicados, digamos, que causaba la viruela humana. Fue ahí entonces que a Edward Jenner se le ocurrió, bueno, ¿y qué pasa si entonces le damos a las personas una variante atenuada, una variante en este caso que no es muy virulenta para los humanos? Es decir, ¿qué pasa si entonces inoculamos esta variante? Bueno, ese caso, por supuesto, Edward Jenner no sabía que era un virus el causante de la viruela, digamos, pero sí sabía que el agente causal era parte de los pus y de estas postras, digamos, ¿cierto? Estas pústulas que genera esta enfermedad. Entonces, lo que hizo fue, bueno, inoculemos a las personas con variantes bovinas, ¿cierto?, de la viruela. Y esas personas entonces van a ser capaces, digamos, de generar determinadas costras, digamos, de esta variante que es un poquito más débil, digamos. Y entonces, si inoculamos entonces a las personas con las costras, digamos, de pacientes que tienen viruela bovina, demostró entonces que no tenía un efecto contagioso cuando se enfrentaban a la viruela humana. Entonces, ¿cuál era la conclusión de Jenner? Que de alguna forma nuestro sistema inmunológico, al enfrentarse a una variante bovina, desarrollaba defensas que de alguna forma nos protegían, ¿cierto?, contra la infección de la viruela humana. Bueno, imaginarán que esto fue un cambio paradigmático, digamos, en la historia de la microbiología y la inmunología, digamos. De hecho, por eso es el nombre de vacunas, digamos, viene de la vaca, ¿cierto?
por ser primero precisamente la primera vacuna, digamos, originada, digamos, en estos animales, digamos. Bueno, nunca está de más, por supuesto, a raíz, digamos, de ustedes saben todo lo que ocurre, digamos, con los movimientos antivacunas, digamos, y este paper famoso que vamos a ver después, que de alguna forma causó muchísimo daño. Fíjense solamente este gráfico, la cantidad de enfermedades que hemos erradicado completamente gracias a que tenemos una vacuna. Difteria, hepatitis, viruela, pertussis, neumococos, polio, rubiola, etcétera, etcétera. Todas esas son enfermedades que hemos podido completamente, digamos, y el número, pueden haber a la izquierda incluso, el número de muertes estimadas que se han prevenido producto de la vacunación que tenemos contra estas enfermedades infecciosas. Entonces, entender que las vacunas funcionan y que son esenciales es algo que tenemos como científicos, como ustedes, como futuros profesores, tenemos que hacer énfasis, digamos, en todos nuestros ambientes porque es lo único que nos queda para poder lidiar, digamos, con algunas enfermedades infecciosas que son fatales, digamos, para la humanidad. Aquí tenemos este famoso artículo, ¿cierto?, que de alguna forma sugirió, digamos, que algunos autismos, digamos, y algunos desórdenes neurodegenerativos neurológicos, digamos, en pacientes, eran producto, digamos, de la presencia de timerosal u otros ingredientes, digamos, en alguna de las vacunas, digamos. Paper que, por supuesto, fue completamente rechazado, digamos, sin embargo, fue lo que permitió, digamos, muchísimos movimientos antivacunas que lamentablemente han afectado mucho a la humanidad. ¿Por qué decimos esto? Porque ustedes conocen esta inmunidad de rebaño o herd immunity, que podemos hablar en inglés, digamos, que fíjense que si una población determinada, como podemos ver acá abajo a la izquierda, si tenemos un 99% de una población vacunada y llega una persona con la susceptibilidad de ser infectado, digamos, bueno, sencillamente tenemos una inmunidad que ese virus no va a poder expandirse, digamos. Sin embargo, si tenemos una población que está muy poco vacunada, como puede ser el county de Okanagan, que solamente un 60 por un 58% de su población es vacunada, bueno, en el caso de que ahí llegue un contacto estrecho con una persona que tiene una determinada enfermedad, bueno, sencillamente, como no hay protección grupal, la probabilidad entonces de que esta enfermedad se traspase, digamos, a muchas más personas es mucho más probable. Entonces, entender que a mayor porcentaje de vacunación poblacional, menor es la incidencia que podamos tener de determinadas enfermedades. Y es por eso que actualmente tenemos el problema que tenemos con el coronavirus, ¿cierto? Como no tenemos una inmunidad de rebaño, no podemos entonces evitar que una persona que entre en contacto, digamos, con otras personas, pueda entonces expandir muy rápidamente la presencia de este virus, digamos. Otro de los grandes científicos, digamos, que sin duda fue un aporte mundial, digamos, a la microbiología, fue Joseph Lister, digamos. Yo no sé si ustedes conocen, digamos, pero créanme que a finales del siglo XIX, digamos, por allá por los 1800, digamos, realmente una intervención quirúrgica eh, era casi la misma probabilidad de morirte de producto de la infección o producto del padecimiento que tenías, digamos, que de las infecciones posteriores que podías tener producto de las contaminaciones, digamos. Bueno, fue Joseph Lister precisamente quien introdujo los conceptos de asepsia, antisepsia, digamos, de forma tal que a partir de sus investigaciones demostró, digamos, que un tratamiento adecuado de esterilización de todos los productos, digamos, que se usan en la cirugía, así como también la cauterización, digamos, y el echar algunos agentes sanitizantes, digamos, en las heridas, digamos, evitaba precisamente la aparición, digamos, de microorganismos y de determinados bacterias, sobre todo, digamos, que eran capaces de causar determinadas infecciones que podían ser fatales, como el caso que les puse de Streptococcus pyogenes, ¿cierto? Con los 3 hijos de Charles Darwin, digamos. Bueno, el Streptococcus pyogenes era una de las enfermedades precisamente cutáneas mucho más recurrentes, digamos, en aquellas personas que sufrían heridas o que tenían de alguna forma alguna intervención quirúrgica, de forma tal que gracias a los descubrimientos de Joseph Lister, la morbilidad, digamos, y la mortalidad de las personas que tenían alguna cirugía mayor disminuyó, pero considerablemente, digamos, siendo uno de los grandes aportes de la microbiología, digamos, a la salud médica. Y fíjense que acá quiero hacer un paréntesis bien especial, digamos, ya no porque yo sea una persona nacida en Cuba, digamos,
pero también de alguna forma en nuestro curso van a ver que vamos primero también no solamente a resalzar, digamos, la figura de estos grandes eminentes científicos, sino que también de alguna forma rescatar estas minorities que decimos en inglés, o minorías, digamos, como es el caso de las personas negras, como es el caso de las personas afroamericanas, de las personas latinas, o incluso el papel de las mujeres, digamos, en las investigaciones científicas en el campo de la microbiología. Bueno, como les había dicho, hasta este momento, hasta los años 1800, a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, a principios del siglo XX, creíamos, como decía, habían demostrado Koch y Pasteur, que podíamos adquirir enfermedades producto de la contaminación o el contacto directo, ¿cierto? O el consumo de aguas contaminadas. Sin embargo, había muchísimas enfermedades que no tenían una explicación, no tenían un razonamiento, digamos, basado en estas evidencias. Y no fue hasta que este eminente científico cubano, llamado Carlos J. Finlay, quien descubrió que la teoría metaxénica de las enfermedades, que decía que no solamente las enfermedades las podíamos adquirir por sencillamente un contacto estrecho o el consumo de alimentos o aguas contaminadas, sino que incluso también podríamos adquirirlo por vectores. Sí, vectores que podían ser animales, que podían transmitir una determinada enfermedad, y al tener un contacto con estos vectores, entonces podíamos adquirir, en este caso, como demostró brillantemente Carlos J. Finlay con la fiebre amarilla, y descubrir que el agente causal, digamos, o el agente o el vector que era capaz de transmitir estas enfermedades podría ser en este caso un mosquito. Fue sencillamente uno de los grandes aportes a la humanidad, digamos. Es decir, y es algo que, por supuesto, estamos viendo ahora la importancia, y vamos a ver después en otras clases, la importancia que tiene en la actualidad. Es decir, casi todas las enfermedades que estamos adquiriendo, enfermedades infecciosas, y ahí incluyo HIV, ahí el virus del SIDA, incluyo Zika, incluyo influenza, incluyo ANTA, incluyo coronavirus, incluyo Nipah, incluyo SARS, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos tienen como denominador común que las adquirimos por zoonosis. Es decir, las adquirimos por la transmisión de un animal que es capaz de transmitirnos, digamos, como si fuera un vector, esas enfermedades, hasta que los humanos nos convertimos en nuestros propios vectores de agentes de transmisión de las enfermedades. Entonces, este gran descubrimiento, digamos, como dicen algunos de estos connotados científicos, digamos, que, 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 que ensalzaron, digamos, la figura de Finlay, permitió precisamente, en este caso, el racionamiento, entonces, que algunas de las enfermedades podíamos eliminarlas, ya no solamente tratando entonces a un paciente, sino que, por ejemplo, en el caso de la fiebre amarilla, podíamos entonces, de alguna forma, fumigar y eliminar el vector para poder entonces tener algo eficaz, digamos, en el tratamiento de una enfermedad. Este es uno de los racionamientos, el gran libro, digamos, o la gran contribución que hizo Carlos J. Finlay, digamos, descubriendo la etiología de la fiebre amarilla, digamos. ¿Por qué menciono esto? Porque fíjense que este mosquito que tienes en esta bella foto, digamos, Aedes aegypti, habían 2 países en América que no tenían este mosquito, y por lo tanto no tenían licencia de ninguna de estas enfermedades. Ni Zika, ni fiebre amarilla, ni dengue, ni chikungunya, todas estas transmitidas por las hembras de este mosquito. Bueno, a Chile borrémoslo de esa lista, digamos, porque en el año 2018 llegó por primera vez el mosquito Aedes aegypti a Arica, y en el año 2019 llegó por primera vez Iquique. Lo que quiere decir entonces que tenemos que estar preparados como país, digamos, porque vamos a tener incidencia de fiebres amarillas, zicas y dengue, enfermedades que antes no teníamos en Chile, digamos, y que ahora, porque tenemos la presencia de este mosquito, entonces vamos a estar padeciendo. Pero fíjense que no me quiero quedar solamente en esta gran contribución, digamos, de este personaje, de este científico cubano, digamos, sino que te quiero también destacar, digamos, estas otras minorías, digamos, los otros grandes científicos, en este caso brasileños, como es el caso de Carlos Chagas y Oswaldo Cruz. Para quienes no lo conozcan, digamos, Oswaldo Cruz fue un eminente científico brasileño que llegó a ser ministro de salud, digamos, a principios del siglo XX, digamos, en Río de Janeiro. Y fíjense que una de las primeras medidas que tomó Oswaldo Cruz cuando llegó a ese ministerio, digamos, fue sencillamente la sanitización y la eliminación de muchos
vectores, digamos, precisamente ratones, etcétera, que eran causantes de muchas enfermedades, y comenzó un periodo de vacunación masiva de la población brasileña, digamos, y fíjense que eso causó realmente un gran revuelo, porque las personas no estaban de acuerdo, digamos, con eh, 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 este, este, esta especie de obligación, digamos, a tener que vacunarse o a tener que sanitizar determinados lugares. Aquí pueden ver a la derecha incluso algunas de las caricaturas que le hacían a Osvaldo Cruz en la época, digamos, pero sin embargo, gracias a su intervención, digamos, y fíjense que unos años después fue recibido completamente como un héroe en Río de Janeiro, digamos, recibiendo la medalla y con grandes condecoraciones en Brasil y en todo el mundo, digamos, recibido como un verdadero héroe nacional, digamos, precisamente porque se logró la erradicación de muchas de las enfermedades que estaban presentes en Brasil, gracias a sus avanzados y muy avisorados, digamos, proyectos de vacunación masiva y proyectos de sanitización que permitieron la erradicación de muchísimas enfermedades en Brasil, digamos. Y en el caso de los que no conozcan, digamos, a Carlos Chagas, digamos, bueno, les digo que Carlos Chagas quizás es la única persona en el mundo que ha descubierto todo sobre una determinada enfermedad. Aquí les presento el Trypanosoma cruzi, digamos, y aquí les presento todo el trabajo que hizo Chagas en descifrar no solamente la enfermedad, su agente causal, sus vectores, sino que los múltiples estados que puede tener, digamos, este parásito en el cuerpo humano con toda su epidemiología, todas sus manifestaciones clínicas, sus vectores, como digamos, en este caso, estos insectos, ¿cierto? Que son los capaces de transmitir, digamos, este tripanosoma, este agente vector. Bueno, todos esos descubrimientos fueron hechos solamente por Carlos Chagas, una persona. De hecho, el nombre de Trypanosoma cruzi se lo puso precisamente en honor a uno de sus grandes maestros, Osvaldo Cruz, quien acabamos de mencionar ahora de todos sus aportes. Entonces, fíjense que queremos destacar entonces en esta historia de la microbiología también los aportes de estos tres grandes científicos latinoamericanos, digamos, que fueron un aporte y hoy día todavía tienen una vigencia actual, digamos, muy grande en las enfermedades que padecemos hoy día los humanos en el Chile y en todo el mundo. Fíjense que, como les decía al inicio, digamos, estamos viviendo una época de pandemia, y esto no es algo nuevo en la humanidad, digamos. Fíjense que aquí tenemos una historia, digamos, de toda la historia de las pandemias que hemos sufrido como humanidad, digamos, la primera alrededor de los años 30, digamos, es decir, del año, no 1930, sino que el año 30, en los años 500, etcétera, digamos, al inicio, digamos, de hace más de 2000 años, digamos. Y fíjense que aquí podemos ver incluso en el estimado de tiempo, digamos, cómo hemos tenido diferentes pandemias. A mí me gusta un poquito mostrar más esta, digamos, de forma tal que podemos observar la cantidad de muertes que han ocurrido, que han causado, digamos, muchísimas de las pandemias. Disculpen, en primer lugar, por supuesto, la peste negra, digamos, causada por Yersinia pestis, que es un microorganismo, digamos, que también van a ver más adelante en las clases de microbiología que van a tener con los profesores Sergio Álvarez y Carlos Santiviado, digamos. Y fíjense que también tenemos, bueno, la viruela, tenemos también la gripe española, digamos, como habíamos dicho anteriormente, causante de muchísimas enfermedades, digamos. Y fíjense que es curioso que, yo no sé si ustedes conocen, digamos, esta... es decir, disculpen, la influenza española, digamos, o la gripe española llamada, digamos, en 1918, en 1919, yo no sé si muchos conozcan, digamos, que más personas murieron, digamos, en la guerra mundial producto de enfermedades infecciosas que producto de heridas de guerra, digamos. De forma tal que vamos a ver después, digamos, que fue algo muy esencial, digamos, también cómo pudimos lidiar, digamos, con todas estas enfermedades. Y bueno, como tenemos acá un poquito abajo, no está del todo actualizado, digamos, está actualizado hasta finales de agosto, digamos, ya tenemos más de 800.000 muertes, digamos, producto de esta nueva pandemia, digamos, pandemia que sigue causando muchísimas muertes y que sin duda es muy probable que entre al top 10, digamos, de los microorganismos que más muertes han causado en la historia de la humanidad, digamos. Pero fíjense que, y hasta aquí vamos a entrar entonces en la última parte, digamos, de
de esta historia de la microbiología, digamos. Fíjense que este gráfico que de alguna forma muestra las causas de muerte en los últimos 100 años, y fíjense que hay algo bien que llama mucho la atención, tanto en mujeres como en hombres, que hasta los años 50 aproximadamente, digamos, moríamos fundamentalmente de enfermedades infecciosas, ya sean tuberculosis, neumonía, viruelas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a partir de los años 50, ya no morimos de esas causas, sino que morimos de cáncer, de condiciones al corazón, incluso las personas mucho más jóvenes tienen una probabilidad de morir mucho más grande de un accidente en vehículo, digamos, que producto de alguna infección o alguna otra enfermedad, digamos. Bueno, ¿a qué se debe este cambio, digamos, en la década de 50, digamos, de que moríamos de infecciones y dejamos de morir producto de estas causas? Bueno, se deben fundamentalmente a algunos de los logros que hemos hablado anteriormente, digamos. Uno fueron las vacunas, que permitieron precisamente erradicar muchas de las enfermedades que causaban muchísimas muertes en los humanos. Y lo segundo fue la introducción de los antibióticos, algo que voy a hablar entonces en la última parte de la historia de la microbiología, digamos. Cómo surgieron los antibióticos y cuál ha sido la importancia, digamos, de ese descubrimiento y los problemas actuales que tenemos con la resistencia precisamente a esos antibióticos. Fíjense que de alguna forma lo que estamos diciendo los humanos, los científicos, es que hoy día estamos teniendo problemas con nuevas pandemias, ¿cierto? Para las cuales incluso no teníamos ni vacunas ni ninguna defensa. Y por otra parte tenemos microorganismos que están desarrollando resistencia, como vamos a ver más adelante, a múltiples antibióticos. Entonces, lo que estamos diciendo los científicos es que este panorama que dejamos de morir producto de infecciones puede volver a aparecer en un futuro, digamos, producto de que tenemos pandemias para las cuales no tenemos vacunas y podemos tener microorganismos para los cuales no vamos a poder tener estas armas que siempre nos permitieron, digamos, combatir las enfermedades infecciosas. Entonces, llamar la atención y no relajarnos como humanidad ante las enfermedades infecciosas. Tenemos que vacunarnos y tenemos que hacer un uso adecuado de los antibióticos para que no, en un futuro cercano, no volvamos entonces a que la causa número uno de muerte en la humanidad sean las enfermedades infecciosas. Entonces, fíjense que es acá, como les decía, este gran cambio, ¿cierto? En los años 50, en los años 40, coincidentemente, precisamente con la Segunda Guerra Mundial, digamos, que ocurrió este milagro, o la droga, la droga milagrosa, ¿cierto? De la guerra, que fue la penicilina. ¿Por qué se dice eso? Bueno, porque precisamente muchísimas personas pudieron salvarse, digamos, producto de la penicilina. Yo no sé si ustedes conocen que todas las personas, todos los aliados, digamos, que desembarcaron en Normandía, tenían un bulbo de penicilina junto con todo su armamento, digamos, un logro que es, como vamos a ver, uno de los grandes logros de la biotecnología moderna. Digamos. Bueno, esto comenzó sencillamente, ustedes muchos conocen, digamos, con este descubrimiento completamente serendípeto, digamos, completamente aleatorio, completamente azaroso, que descubrió Sir Alexander Fleming, cuando, bueno, aquí pueden ver la fotografía original, ¿cierto?, de esta colonia del penicillium que al crecer en una placa que contenía estos estafilococos, observó que no había crecimiento de estos estafilococos alrededor de la colonia del hongo, demostrando entonces que la sustancia antibacteriana, digamos, que secretaba entonces esta colonia de hongo para evitar el crecimiento de estos estafilococos, era entonces un antibiótico que denominaron como penicilina. Bueno, este descubrimiento, junto por supuesto a los descubrimientos o el aporte, digamos, de Boris Shane y Sir Howard Walter Florey, que fueron los médicos que de alguna forma introdujeron la penicilina como un agente antimicrobiano, como un antibiótico, digamos, para el tratamiento curativo, digamos, de muchas enfermedades infecciosas. Entonces, tanto el descubrimiento de Fleming de la penicilina en sí mismo, como la introducción, digamos, en determinados pacientes para evitar, digamos, las infecciones, realizadas por estos dos médicos, digamos, quienes le valieron entonces el Premio Nobel de Medicina en el año 1945. Como les dije yo, fíjense que antes de la Primera Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, digamos, hubo una producción masiva, digamos, de estos antibióticos producto precisamente de la fermentación que había que hacerle al hongo, digamos. Hoy día, claramente, la producción de penicilina, digamos, o de alguna de las variantes de la penicilina, se hace con hongos que mejoran mucho más la producción, que tienen una producción 200 veces mayor, digamos, que esta. Pero se dice incluso que en el proyecto, digamos, de producción
de penicilina en estos grandes fermentadores que se realizaron durante la Segunda Guerra Mundial, se gastó mucho más dinero, digamos, que en enviar a una persona a la Luna. Así que pueden tener ustedes en cuenta la magnitud, digamos, de el escalamiento que se tuvo que hacer para poder entonces contar, digamos, con este antimicrobiano, con este antibiótico, digamos, para la producción de vacunas en masa. Entonces, ¿qué pasa? Porque los antibióticos tienen un gran problema, digamos. A diferencia de, muchos de los medicamentos, digamos, como pudiera ser incluso la insulina, como pudiera parecer en otros medicamentos, digamos, uno no tiene que tomarlo todos los días. Digamos. Un antibiótico uno solamente lo tiene que consumir cuando tiene una enfermedad infecciosa, de forma tal que, ¿qué hacíamos, digamos, cuando terminó la Guerra Mundial, digamos, y teníamos estas cantidades astronómicas, digamos, de antibióticos, y ya no teníamos tantas personas, digamos, con heridas que requiriesen, digamos, de estos análisis? Bueno, es aquí donde entra un gran descubrimiento, digamos, que de alguna forma ha tenido un gran impacto hoy día, digamos, en el sobreuso de los antibióticos y en usos que no son los usos normales, digamos, de los antibióticos. Y fíjense que la historia cuenta, digamos, que Pfizer, este gran compañía, digamos, farmacéutica, cuando estaba desarrollando nuevos antibióticos, se imaginarán ustedes que después del descubrimiento de la penicilina hubo una verdadera carrera, digamos, para descubrir diferentes antibióticos en diferentes fuentes, digamos, descubrieron que cuando se les suministraban bajas dosis de este antibiótico que se llamaba terramicina a animales que estaban, en este caso chanchos, digamos, que estaban criando, ellos demostraron que estos chanchos desarrollaban una sobrepeso, digamos, desarrollaban mucha más masa muscular y entonces de alguna forma descubrieron este tratamiento de bajas dosis de antibióticos, no para prevenir enfermedades, sino que para alguna forma, y como vamos a ver en mis clases posteriormente, alterar una microbiota en los primeros años al nacer, que eso tiene consecuencias después metabólicas más adelante, digamos, entre ellas precisamente causar la obesidad, digamos, y la acumulación de grasa. Algo que precisamente es lo que quieren las personas que producen carne animal, digamos, y tratar de tener mucha más carne en los animales que se crían para nuestro consumo. Bueno, lamentablemente, digamos, el uso exacerbado de antibióticos con este tratamiento, ya sea en la producción de aves como en la producción de porcinos, digamos, ha causado que uno de los grandes problemas que tenemos en la humanidad hoy día es que precisamente tenemos resistencia a antibióticos, como se puede observar en este trabajo, digamos, que fíjense que la resistencia se descubrió casi al mismo tiempo que el antibiótico en sí mismo, digamos. Y fíjense que hoy día solamente un 30% de los antibióticos que se producen en la humanidad son para consumo humano. El resto de los 70% de los antibióticos que se producen son para consumo animal. Consumo animal que, como les digo, no siempre es para prevenir enfermedades infecciosas, sino que para generar, digamos, este aumento de biomasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cada vez que introducimos muchos más y más antibióticos? Bueno, que esos antibióticos de alguna forma están seleccionando unas cepas que son entonces resistentes a los mismos. Y en la medida que esos microorganismos tengan una mayor circulación, vamos a tener un mayor problema porque ustedes, disculpen, como vamos a ver en mis clases y en otras clases anteriormente, los microorganismos son capaces de alguna forma transferirse esta información que les permite de alguna forma resistir a los antibióticos. Entonces, con esto termino. Fíjense que de alguna forma, hace unos 6 años atrás, digamos, salió por parte de los Estados Unidos una estrategia nacional para combatir la resistencia a los antibióticos, digamos, que trae diferentes aspectos y diferentes objetivos, digamos, y de alguna forma quiero destacar precisamente este objetivo número 4, digamos, que de alguna forma trato de abarcar en mis investigaciones científicas, de tratar de desarrollar nuevos antimicrobianos que no tengan entonces como propósito matar a la bacteria, que es una presión selectiva muy fuerte, sino que de alguna forma desarmarla. ¿Qué quiere decir eso? Evitar que produzcan los factores de virulencia que le permiten causar un daño en el hospedero. Entonces, tenemos que tener, por una parte, mejores prácticas, digamos, con los antibióticos, solamente usarlos en los momentos que requiramos el uso de ellos y no próximamente cuando tengamos cualquier padecimiento, digamos. Y unido a que tenemos que prohibir, digamos, la producción de antibióticos para fines que no sean antimicrobianos. Y por tercera, tenemos que entonces desarrollar
nuevos antimicrobianos, digamos, que de alguna forma tengan estrategias diferentes, que no sean la de los antibióticos, que es matar y no selectivamente, porque cuando usamos un antibiótico, y como vamos a ver en mis clases más adelante relacionadas con la microbiota humana, uno de los problemas que tenemos es que no matan selectivamente al microorganismo patógeno, sino que sencillamente son una bomba de racimo que matan no solo microorganismos patógenos, sino que a millones de microorganismos buenos que tenemos en nuestro cuerpo, con consecuencias también que hoy día estamos descubriendo que son insospechadas. Eh, los invito entonces, aquí por supuesto ustedes no van a ver nada, digamos, pero van a disponer en un curso de un PDF, digamos, con diferentes aspectos de la historia de la microbiología, digamos, que están destacados acá. Por supuesto yo no pude destacarlos todos, digamos, pero creo que en esta visión personal hice un avance por muchos de los grandes descubrimientos de la microbiología que son importantes. Para terminar, por supuesto, estamos viviendo una pandemia, digamos, y todos aquellos que estén interesados en conocer un poco sobre el virus, del coronavirus, digamos, la causa, el origen, y algunos de los experimentos y algunos de los descubrimientos científicos que hemos hecho ahora, los invito a ver esta charla que di el pasado 22 de abril, digamos, como seminario departamental y que está disponible, digamos, en este link que les comparto, digamos. Muchísimas gracias por su atención y les reitero que se mantengan tranquilos en sus casas para evitar entonces cualquier contagio. Buenos días.